Las alarmas resonaban en cada estación de monitoreo del sistema solar, cuando 3000 naves alienígenas emergieron del hiperespacio. Jake Morrison observaba los hologramas desde el puente de mando, mientras su corazón latía con fuerza controlada. La flota Cretani había llegado con intenciones claras: exterminar a la humanidad. Sus naves de guerra formaban una pared de metal y energía que bloqueaba la luz de las estrellas distantes. Durante semanas, los diplomáticos humanos habían intentado negociar, pero los Cretani consideraban a la humanidad una plaga que debía ser eliminada. Ahora, toda esperanza descansaba en un solo proyecto secreto. El almirante Greg Palmer caminaba entre las estaciones de control con expresión serena. Había apostado toda su carrera en una tecnología que desafiaba las leyes conocidas de la física. En órbita lunar, como oculto tras generadores de campo de distorsión, flotaba el Leviatán cuántico. La nave no se parecía a ningún acorazado jamás construido. Su casco de aleaciones imposibles brillaba con un resplandor azul oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Tenía 3 kilómetros de largo y estaba equipado con reactores de singularidad que alimentaban sistemas de armamento nunca antes probados en combate real. Lisa Chen, la oficial de armas, revisaba los sistemas cuánticos por 10ª vez. Sus manos temblaban levemente mientras verificaba cada parámetro. Los cañones de desintegración cuántica habían funcionado perfectamente en las pruebas, pero nunca contra objetivos reales. La tecnología permitía disparar proyectiles que existían en múltiples estados cuánticos simultáneamente, atravesando escudos convencionales como si no existieran. El problema era que cada disparo consumía energía equivalente a la producción anual de una estrella pequeña. Ryan Tucker, Mast, el piloto principal, ajustaba los controles de navegación dimensional. El Leviatán podía deslizarse entre capas de realidad, volviéndose intangible durante fracciones de segundo. Esta capacidad lo hacía prácticamente imposible de golpear, pero requería una concentración absoluta. Un error de cálculo y la nave quedaría fragmentada entre dimensiones, con la tripulación desintegrada en el proceso. Ryan había entrenado durante 5 años para este momento, simulando miles de escenarios de combate. La flota Cretani comenzó su avance. Sus líderes transmitieron un último mensaje. La humanidad tenía 1 hora para rendirse incondicionalmente o enfrentar la aniquilación total. Cada nave enemiga portaba suficiente armamento para devastar un continente. Sus escudos de plasma podían resistir impactos de armas nucleares convencionales. La humanidad había perdido sus colonias exteriores en cuestión de días cuando comenzó el conflicto. Ahora, la Tierra era el último bastión. Greg dio la orden que cambiaría todo. El Leviatán desactivó sus campos de ocultamiento y apareció frente a la flota alienígena como un fantasma materializado. Su presencia causó confusión inmediata entre los Cretani, quienes no detectaban firmas de energía convencionales. La nave humana parecía una anomalía en sus sensores. Un agujero negro artificial que distorsionaba el espacio-tiempo a su alrededor. Jake activó los sistemas de comunicación y transmitió un mensaje simple: «Retírense o sean destruidos». Los Cretani respondieron con risas transmitidas en frecuencias que dolían en los oídos humanos. Una sola nave contra 3000 parecía una broma cruel. Sus comandantes ordenaron el ataque inmediato. 1000 naves abrieron fuego simultáneamente, lanzando proyectiles de antimateria y rayos de partículas aceleradas. El espacio se iluminó con energía suficiente para vaporizar planetas. Pero el Leviatán ya no estaba donde debería estar. La primera demostración del poder cuántico humano estaba a punto de comenzar. Los aliens habían subestimado gravemente a la humanidad. Ese error les costaría todo. La guerra que cambiaría el equilibrio galáctico había empezado con un solo disparo, que aún no se había realizado,
pero que ya resonaba en múltiples líneas temporales. El destino de miles de especies inteligentes dependía ahora de lo que sucediera en los próximos minutos. Greg sonrió levemente mientras observaba las pantallas tácticas. Era hora de mostrarle a la galaxia por qué nunca debieron amenazar a la humanidad. La nave fantasma del Leviatán comenzó a moverse entre las dimensiones, preparándose para desatar un infierno cuántico sobre quienes habían venido a destruir el hogar de la humanidad. Los Cretani estaban a punto de aprender una lección que resonaría en toda la galaxia durante milenios. La era de subestimar a los humanos había terminado de manera abrupta y violenta. Ryan activó los propulsores cuánticos y el Leviatán desapareció del espacio normal. Lisa preparó los cañones principales, mientras las coordenadas de disparo se calculaban en tiempo real. Jake monitoreaba las comunicaciones enemigas, escuchando cómo la confusión se transformaba en miedo entre las filas Cretani. La flota alienígena buscaba desesperadamente un objetivo que ya no existía en su dimensión de referencia. Sus sensores mostraban lecturas imposibles. La nave humana estaba en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Entonces, el Leviatán atacó desde un ángulo que no debería existir. El primer disparo cuántico atravesó el espacio-tiempo como un cuchillo invisible. Impactó contra la nave insignia Cretani, antes de que sus escudos pudieran siquiera detectar la amenaza. La explosión resultante no fue convencional. La nave enemiga simplemente dejó de existir. Sus átomos dispersados a través de múltiples realidades alternativas. Ni siquiera quedaron escombros. Un acorazado de 5 kilómetros de longitud desapareció como si nunca hubiera estado allí. El silencio en las comunicaciones Cretani duró exactamente 3 segundos. Luego comenzaron los gritos de pánico y confusión. Nitter, sus comandantes ordenaban evasivas desesperadas mientras intentaban comprender qué acababa de suceder. Los humanos habían desarrollado un arma que operaba fuera de las reglas conocidas del combate espacial. Lisa disparó nuevamente, y otra nave alienígena se desvaneció en un destello de luz azul. Luego otra, y otra más. El Leviatán se movía entre dimensiones, apareciendo durante milisegundos para disparar antes de desvanecerse nuevamente. Emma Rodríguez, la ingeniera jefe, monitoreaba los reactores de singularidad con atención intensa. Los núcleos de energía funcionaban al 120% de capacidad, un nivel que técnicamente no debería ser sostenible. Pero los humanos habían construido el Leviatán con márgenes de seguridad que desafiaban toda lógica ingenieril. La nave había sido diseñada para operar en condiciones extremas que harían colapsar cualquier otra tecnología conocida. Los Cretani habían traído números superiores. La humanidad había traído física imposible. Nick Cameron, el oficial de defensa, coordinaba los escudos cuánticos que rodeaban el Leviatán. Cada vez que un proyectil enemigo se acercaba, los escudos cambiaban la frecuencia dimensional de la nave, haciendo que los ataques pasaran a través del espacio donde el Leviatán ya no existía. Era como intentar golpear un fantasma que podía solidificarse solo para atacar. Los Cretani disparaban miles de veces, gastando arsenales completos sin lograr un solo impacto efectivo. La batalla se estaba convirtiendo en una masacre unilateral. En 15 minutos, 50 naves Cretani habían sido eliminadas de la existencia. La flota alienígena comenzó a retroceder, sus formaciones rompiéndose mientras el pánico se extendía. Pero Greg no ordenó cesar el fuego. Los Cretani habían venido a exterminar a la humanidad. Ahora enfrentarían las consecuencias de esa decisión. El Leviatán aceleró su ataque, disparando desde múltiples ángulos dimensionales simultáneamente. Para los observadores externos, parecía que 10 naves humanas atacaban desde direcciones imposibles.
Los líderes Cretani transmitieron una señal de rendición. Greg la ignoró. Transmitieron súplicas de misericordia. Lisa siguió disparando. La humanidad había aprendido durante siglos de conflictos que la misericordia prematura solo prolongaba el sufrimiento. Los Cretani habían tenido su oportunidad de paz. La habían rechazado con amenazas de genocidio. Ahora, la humanidad respondería con la única lección que estas especies belicosas parecían entender: poder abrumador e implacable. El Leviatán cuántico no era solo un arma. Era un mensaje enviado a toda la galaxia. Un mensaje escrito con la desaparición de cada nave enemiga. Ryan navegaba el Leviatán a través de corrientes dimensionales que mareaban incluso a los miembros más experimentados de la tripulación. La nave se deslizaba entre realidades como un tiburón entre olas, siempre cazando, siempre matando. Los Cretani intentaron dispersarse, pero el Leviatán podía rastrear firmas cuánticas a través de múltiples dimensiones. No había escape posible. Chris Martínez, el oficial de sensores, marcaba objetivos más rápido de lo que Lisa podía disparar. Las computadoras cuánticas del Leviatán procesaban información a velocidades que convertían el combate en una danza mortal ejecutada con precisión matemática absoluta. 100 naves Cretani destruidas. 200. El espacio alrededor de la Tierra se llenó de partículas energéticas residuales de las detonaciones cuánticas. Amy Foster, la oficial médica, monitoreaba los signos vitales de la tripulación mientras el estrés del combate aumentaba. Pero todos se mantenían firmes en sus posiciones. Habían entrenado para esto. Habían sacrificado años de sus vidas preparándose para defender su mundo natal. Ahora, ese entrenamiento se traducía en muerte eficiente para los enemigos de la humanidad. El Leviatán era una extensión de sus voluntades colectivas, un instrumento de venganza cuántica. La flota Cretani se desintegró completamente cuando 500 de sus naves habían sido eliminadas. Las naves supervivientes entraron en hipervelocidad de emergencia, huyendo en todas direcciones. Pero el Leviatán tenía órdenes de no permitir supervivientes que pudieran transmitir inteligencia táctica detallada. Greg dio la orden de persecución. Eddie Ryan sonrió mientras activaba los motores de distorsión espacial. La nave humana aceleró más allá de la velocidad luz convencional, deslizándose por atajos dimensionales que acortaban años luz a meros kilómetros. Alcanzaron a las naves en retirada en minutos. La cacería continuó durante horas. Una por una, las naves Cretani fueron encontradas y eliminadas. Algunas intentaron esconderse en campos de asteroides. Otras se sumergieron en atmósferas planetarias. Ninguna táctica funcionó contra los sensores cuánticos del Leviatán. La nave podía detectar las firmas de probabilidad de cualquier objeto lo suficientemente grande como para contener vida. Para cuando el sol de la Tierra comenzó a iluminar el hemisferio oriental, la flota Cretani había dejado de existir completamente. 3.000 naves de guerra reducidas a polvo dimensional en menos de 24 horas. El Leviatán regresó a la órbita terrestre, entre vítores transmitidos desde cada estación espacial y asentamiento lunar. Pero Greg no celebraba. Sabía que los Cretani eran solo una de docenas de especies hostiles en la galaxia. La noticia de esta batalla se extendería. Algunas especies verían la demostración de poder y buscarían la paz. Otras la verían como un desafío que debía ser respondido con fuerza aún mayor. La guerra galáctica apenas comenzaba, y la humanidad acababa de revelar su carta más poderosa. Laura Bennett, la oficial de comunicaciones, comenzó a recibir transmisiones de toda la galaxia. Las especies que habían observado la batalla desde lejos transmitían mensajes variados. Algunos de congratulación, otros de miedo apenas contenido, unos pocos de odio intensificado.
La galaxia había operado durante milenios bajo un equilibrio de poder establecido. Las especies antiguas controlaban los recursos y dictaban las reglas. Las especies jóvenes, como la humanidad, debían aceptar papeles subordinados. Ese orden acababa de ser desafiado de manera dramática. El Leviatán cuántico había demostrado que la humanidad ya no aceptaría la subordinación. Greg convocó una reunión con su tripulación principal. Jake, Lisa, Ryan, Emma, Nick, Chris, Jaime y Laura se reunieron en la sala de conferencias. Sus rostros mostraban cansancio, pero también determinación. Habían probado su arma y a sí mismos. Ahora debían prepararse para las consecuencias. El almirante colocó un holograma galáctico en el centro de la mesa. Marcó 37 sistemas estelares en rojo. Cada uno representaba una especie que había expresado hostilidad hacia la humanidad. La mayoría eran miembros del Consejo Galáctico, la organización que supuestamente mantenía la paz, pero que en realidad protegía los intereses de las especies dominantes. El Consejo había rechazado todas las solicitudes humanas de membresía. Habían impuesto embargos económicos que sofocaban el crecimiento de las colonias humanas. Habían ignorado ataques piratas contra naves mercantes humanas. Y cuando los Cretani declararon su intención de exterminar a la humanidad, el Consejo había permanecido en silencio cómplice. Greg explicó que la victoria de hoy era solo el comienzo. La humanidad necesitaba establecer nuevas reglas de compromiso con la galaxia. Reglas respaldadas por el poder del Leviatán cuántico. Ya no serían suplicantes buscando aceptación. Serían una fuerza que exigía respeto. Los planes se desarrollaron durante horas. La humanidad construiría más acorazados cuánticos. Establecería alianzas con especies menores que también habían sido oprimidas por el Consejo. Y demostrarían repetidamente que atacar a la humanidad resultaría en consecuencias devastadoras. El Leviatán sería la punta de lanza de esta nueva política. Una demostración ambulante de que los humanos habían alcanzado un nivel tecnológico que rivalizaba o superaba a las especies más antiguas de la galaxia. El equilibrio de poder estaba cambiando, y aquellos que se resistieran al cambio enfrentarían el mismo destino que los Cretani. Las semanas siguientes trajeron exactamente las respuestas que Greg había anticipado. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. Los representantes de 122 especies debatieron acaloradamente sobre la amenaza humana. Los Brexani, y una especie reptiliana que controlaba sectores industriales clave, exigieron acción militar inmediata. Argumentaban que permitir que los humanos mantuvieran tal arma establecería un precedente peligroso. Otras especies más jóvenes se sentían diferentes. Veían en el Leviatán una oportunidad para desafiar el dominio de las especies antiguas. Las divisiones que siempre habían existido bajo la superficie comenzaron a emerger abiertamente. Mientras tanto, la inteligencia humana detectaba movimientos militares preocupantes. Los Brexani estaban movilizando su flota de batalla, una fuerza que superaba en número a cualquier cosa que los Cretani hubieran reunido. 10.000 naves de guerra comenzaron a concentrarse en el espacio neutral cerca del territorio humano. Los Brexani no habían declarado formalmente la guerra, pero sus intenciones eran claras. Creían que sus números y su experiencia de combate superior compensarían la ventaja tecnológica del Leviatán. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. La galaxia estaba al borde de una guerra que redefinir. Kevin Morrison, el hermano menor de Jake y comandante de la segunda línea de defensa terrestre, observaba los informes con preocupación. Las defensas convencionales de la humanidad eran impresionantes, pero insuficientes contra una fuerza del tamaño de la flota Brexani. Si el Leviatán fallaba o era destruido, la Tierra caería en cuestión de días.
Toda la esperanza de supervivencia de la humanidad descansaba en una sola nave y su tripulación de 200. Era una apuesta aterradora, pero era la única opción disponible. Los humanos habían apostado todo al desarrollo de tecnología cuántica, mientras otras especies perseguían mejoras incrementales en diseños convencionales. Beth Palmer, hija del almirante Gregg, trabajaba en los laboratorios de investigación avanzada, donde se desarrollaban las siguientes generaciones de armamento cuántico. Los científicos habían logrado avances significativos en eficiencia energética. Los nuevos cañones podrían disparar el doble de veces antes de requerir recarga de los reactores. También habían desarrollado misiles cuánticos que podían dividirse en múltiples ojivas que existían en estados superpuestos, permitiendo que un solo proyectil golpeara múltiples objetivos simultáneamente. Pero estas armas necesitaban semanas más de pruebas antes de poder ser instaladas en el Leviatán. La flota Brexani no esperaría tanto tiempo. La diplomacia de último minuto fracasó como todos habían anticipado. Los Brexani exigieron que la humanidad desmantelara el Leviatán y se sometiera a inspecciones galácticas permanentes. Gregg rechazó las demandas con una sola palabra transmitida en todas las frecuencias conocidas. Los Brexani interpretaron el rechazo como una declaración de guerra. Su flota comenzó el tránsito hacia el espacio humano. Los sensores detectaron la armada emergiendo del hiperespacio a 3 días luz de la Tierra. 10.000 naves organizadas en formaciones de combate que habían sido perfeccionadas durante 1000 años de conquistas. Los Brexani eran guerreros profesionales que habían sometido a docenas de especies. Confiaban en su superioridad táctica y numérica. El Leviatán se adelantó para interceptar la flota enemiga en espacio profundo, lejos de cualquier mundo habitado. Gregg no quería que los escombros de la batalla amenazaran colonias inocentes. La nave humana atravesó el vacío a velocidades que doblaban los límites teóricos de los motores de distorsión convencionales. Ryan sentía la presión de los desplazamientos dimensionales, incluso a través de los compensadores de inercia. El espacio-tiempo se retorcía alrededor del Leviatán como agua alrededor de la quilla de un barco. Las computadoras cuánticas calculaban trayectorias que existían en múltiples líneas temporales, optimizando cada movimiento para máxima eficiencia letal. Cuando los dos bandos se encontraron, el espacio entre ellos medía apenas 100.000 kilómetros. La flota Brexani se detuvo en una formación esférica perfecta, rodeando el punto donde debía aparecer el Leviatán. Los comandantes reptilianos creían que sus números les permitirían atacar desde todos los ángulos simultáneamente, abrumando incluso las defensas cuánticas. Lo que no habían considerado era que el Leviatán no necesitaba existir en un solo punto del espacio. La nave activó su protocolo de multiplicidad dimensional. De repente, los sensores Brexani detectaban 100 copias del Leviatán, cada una tan real como las demás, rodeando su propia flota desde el exterior. La confusión inicial entre los Brexani se transformó en terror cuando las 100 copias del Leviatán abrieron fuego simultáneamente. En realidad, todas eran la misma nave existiendo en estados cuánticos superpuestos, colapsando en puntos específicos del espacio, solo el tiempo suficiente para disparar antes de redistribuirse. Los cañones de desintegración cuántica rugieron con furia coordinada. 1000 naves Brexani desaparecieron en los primeros 10 segundos de combate. Sus escudos, diseñados para resistir armas convencionales, no ofrecían protección contra proyectiles que no obedecían las leyes normales de causalidad. Las naves simplemente dejaban de existir, sus estructuras atómicas dispersadas a través de múltiples realidades. Lisa coordinaba el fuego desde 100 perspectivas simultáneas, su mente conectada directamente a los sistemas de armas del Leviatán a través de interfaces neuronales. Podía ver el campo de batalla desde todos los ángulos.
procesar información táctica a velocidades sobrehumanas gracias a los aumentos cibernéticos. Cada disparo era perfectamente colocado. Cada objetivo priorizado según algoritmos que evaluaban miles de variables en microsegundos. No había desperdicio de munición. No había errores. Solo muerte eficiente distribuida con precisión quirúrgica a través de toda la flota enemiga. Los Brexani intentaron concentrar su fuego en las copias del Leviatán, pero disparar a fantasmas cuánticos solo desperdiciaba energía. Danny Wright, el especialista en guerra electrónica, lanzó un asalto digital contra los sistemas de comunicación Brexani. Virus cuánticos se infiltraron en sus redes, creando caos en su coordinación táctica. Las órdenes de los comandantes reptilianos eran interceptadas y alteradas, y las naves recibían instrucciones contradictorias. Algunas colisionaban entre sí en la confusión. Otras disparaban contra sus propias fuerzas. El campo de batalla se convirtió en un caos organizado, donde solo el Leviatán mantenía control absoluto sobre sus acciones. Los humanos habían aprendido que la guerra moderna no se ganaba solo con armas superiores, sino con el control completo del espacio de información. Karen Phillips, la oficial de inteligencia, monitoreaba las comunicaciones Brexani buscando señales de rendición. Pero los reptilianos eran guerreros orgullosos que preferían la muerte a la deshonra. Continuaban luchando incluso cuando la batalla estaba claramente perdida. Sus naves cargaban directamente contra las manifestaciones del Leviatán, intentando embestir lo que percibían como el enemigo. Pero una nave cuántica no podía ser embestida. El Leviatán simplemente dejaba que las naves enemigas pasaran a través de su posición, lo manifestándose nuevamente detrás de ellas para destruirlas con disparos a corta distancia. Era como luchar contra un fantasma que podía solidificarse solo para matar. 3 horas después del inicio del combate, la mitad de la flota Brexani había sido eliminada. Los supervivientes finalmente rompieron formación e intentaron retirarse. Pero Greg había aprendido de la batalla contra los Crezani. No se permitirían supervivientes que pudieran reagruparse y atacar nuevamente. El Leviatán persiguió cada nave en retirada, dividiéndose en múltiples instancias cuánticas para cazar simultáneamente en diferentes vectores. Ryan navegaba por atajos dimensionales que convertían persecuciones de días en cuestión de minutos. Las naves Brexani, que intentaban esconderse en nubes de gas o detrás de planetas, descubrían que no podían ocultar sus firmas cuánticas de los sensores del Leviatán. Steve Coleman, el oficial de logística, calculaba el consumo de energía con preocupación creciente. Los reactores de singularidad funcionaban al máximo de capacidad durante horas. El calor generado era tan intenso que los sistemas de enfriamiento apenas podían manejarlo. Si continuaban a este ritmo, podrían sufrir una cascada de fallos que dejaría al Leviatán vulnerable. Informó a Greg sobre las preocupaciones. El almirante tomó una decisión calculada. Terminarían con los Brexani, sin importar el costo para los sistemas de la nave. Una victoria parcial solo invitaría a más ataques. Necesitaban establecer que desafiar a la humanidad resultaba en exterminio completo. La cacería continuó durante 18 horas más. Las naves Brexani murieron una por una, sus tripulaciones transmitiendo maldiciones y promesas de venganza hasta el último momento. Pero las palabras no detenían los proyectiles cuánticos. Linda Martínez, la capellán de la nave, escuchaba esas transmisiones finales y ofrecía oraciones silenciosas por los caídos. Incluso mientras sabía que su muerte era necesaria para la supervivencia de la humanidad. La guerra no tenía héroes morales, solo supervivientes y extintos. La humanidad había elegido sobrevivir sin importar el costo moral. Y cuando la última nave Brexani fue destruida, 10.000 naves de guerra habían dejado de existir.
Una civilización que había dominado sectores enteros de la galaxia había perdido su poder militar en un solo día. El Leviatán regresó a la Tierra con sus sistemas al borde del colapso. Emma y su equipo de ingeniería trabajaron sin descanso para estabilizar los reactores sobrecargados. Placas de blindaje habían desarrollado microfracturas por el estrés dimensional. Los cañones cuánticos necesitaban recalibración completa. Pero la nave había sobrevivido y cumplido su misión. Tony García, el segundo oficial de ingeniería, estimaba que necesitarían 3 semanas de reparaciones intensivas antes de que el Leviatán pudiera entrar en combate nuevamente. 3 semanas durante las cuales la humanidad estaría vulnerable si otra especie decidía atacar. Greg ordenó que las reparaciones comenzaran inmediatamente y que todas las defensas convencionales de la Tierra fueran colocadas en alerta máxima. La noticia de la destrucción de la flota Brexani se extendió por la galaxia más rápido que la luz a través de las redes de comunicación FTL. Las reacciones variaron desde shock hasta terror, hasta admiración secreta. Las especies que habían sido oprimidas por los Brexani celebraban su caída. Las especies que dominaban el Consejo Galáctico entraban en pánico al darse cuenta de que su monopolio del poder había terminado. Y las especies más jóvenes, aquellas que como la humanidad habían sido relegadas a papeles menores, comenzaban a reconsiderar sus posiciones en el orden galáctico. El Leviatán cuántico había demostrado que la antigüedad y la experiencia no garantizaban la supremacía. La innovación y el atrevimiento podían nivelar cualquier campo de batalla. Maria Chen, la embajadora humana ante el Consejo Galáctico, recibió 143 solicitudes de reunión en las 24 horas siguientes a la batalla. Especies que previamente habían ignorado las comunicaciones humanas ahora desesperadamente buscaban establecer relaciones diplomáticas. Algunos ofrecían tratados comerciales. Otros proponían alianzas militares. Unos pocos solicitaban humildemente acceso a la tecnología cuántica humana. María rechazó la mayoría de las solicitudes, seleccionando cuidadosamente solo aquellas especies que habían mostrado respeto hacia la humanidad, incluso antes de la demostración del Leviatán. La humanidad no buscaría dominar la galaxia como los Brexani, pero tampoco permitiría que los oportunistas se beneficiaran sin haber ganado la confianza humana. El Consejo Galáctico convocó una sesión extraordinaria. Por primera vez en su historia de 5.000 años, invitaron a la humanidad a enviar un representante con voz completa. Greg decidió asistir personalmente, dejando a Jake a cargo del Leviatán durante las reparaciones. El almirante viajó al mundo capital del Consejo, acompañado por un destacamento de marines y 3 naves de escolta. No se hacía ilusiones sobre la recepción que recibiría. Las especies dominantes lo verían como una amenaza que debía ser contenida por medios diplomáticos si la fuerza militar había fallado. Pero Greg tenía sus propios planes para la sesión del Consejo. La humanidad no buscaría simplemente un asiento en la mesa. Buscaría redefinir las reglas del juego galáctico. La sala del Consejo era una estructura masiva que flotaba en órbita sobre el planeta capital. Dentro, 122 especies tenían representación, aunque solo 16 poseían poder de veto que efectivamente controlaba todas las decisiones importantes. Greg ingresó a la cámara principal usando su uniforme completo de almirante, negándose a mostrar deferencia o intimidación. Las miradas que recibió variaban desde hostilidad apenas contenida hasta curiosidad cautelosa. Los representantes Brexani, reptilianos de escamas verde oscuro, prácticamente vibraban de odio reprimido. Habían perdido su flota de batalla, y con ella su estatus como potencia militar de primera línea. Culpaban a Greg personalmente por la humillación de su especie. El líder del Consejo, y un ser etéreo de la especie Luminari, que existía parcialmente en múltiples dimensiones, abrió la sesión con comentarios sobre la necesidad de mantener el equilibrio galáctico.
Habló en términos vagos sobre responsabilidad compartida y cooperación entre especies. Greg escuchó pacientemente durante 20 minutos antes de solicitar permiso para hablar. Cuando le fue concedido, su primera declaración congeló la sala en silencio. La humanidad exigía membresía completa en el Consejo con poder de veto, acceso irrestricto a todas las rutas comerciales, y el levantamiento inmediato de todos los embargos y sanciones que habían sido impuestos previamente. A cambio, la humanidad ofrecía no usar el Leviatán contra especies que reconocieran estos términos. La sala estalló en caos. Representantes gritaban en docenas de idiomas diferentes. Los Vrexani amenazaban con guerra total. Los Luminari intentaban restaurar el orden mientras calculaban las implicaciones de las demandas humanas. Las especies menores observaban con fascinación, preguntándose si los humanos realmente tenían el poder para respaldar tales exigencias o si estaban cometiendo suicidio diplomático. Greg permaneció de pie calmadamente en el centro de la tormenta, esperando que el alboroto disminuyera. Cuando finalmente pudo hablar nuevamente, añadió un detalle final. La humanidad había comenzado la construcción de 5 acorazados cuánticos adicionales que estarían operacionales dentro de un año. El equilibrio de poder no solo había cambiado, estaba siendo redefinido completamente a favor de la humanidad. Las negociaciones continuaron durante 3 días tensos. Las especies dominantes intentaban diluir las demandas humanas con compromisos parciales y concesiones menores. Greg rechazaba cada oferta que no cumpliera completamente los términos originales. Sabía que mostrar debilidad ahora invitaría a ataques futuros. La humanidad debía establecer su posición desde una posición de fuerza absoluta. En el segundo día, los representantes de 30 especies menores solicitaron reunirse con Greg privadamente. Propusieron formar un bloque de votación que apoyaría las demandas humanas a cambio de protección contra las especies dominantes que históricamente habían explotado sus recursos y territorios. Greg aceptó después de verificar las credenciales y historias de cada especie. Susan Taylor, la asesora legal de Greg, trabajaba incansablemente para estructurar acuerdos que fueran vinculantes bajo la ley galáctica, pero que también protegieran los intereses humanos. Cada cláusula era examinada por abogados especializados en derecho interestelar. Los humanos habían aprendido que los contratos galácticos contenían a menudo trampas ocultas que podían ser explotadas siglos después de ser firmados. No cometerían los errores de especies jóvenes anteriores que habían cedido derechos valiosos sin comprender completamente las implicaciones. Paul Henderson, el economista jefe, calculaba los beneficios potenciales del acceso a rutas comerciales previamente bloqueadas. Las proyecciones mostraban que la economía humana podría crecer 500% en la próxima década si obtenían los términos que buscaban. En el tercer día, los Luminari presentaron una propuesta final. La humanidad recibiría membresía completa en el Consejo sin poder de veto inmediato, pero con la promesa de recibir ese poder después de demostrar 50 años de participación responsable. Los embargos serían levantados gradualmente durante 10 años. El acceso a rutas comerciales sería expandido, pero con ciertas restricciones de seguridad que permanecerían en vigor. Greg rechazó la propuesta sin siquiera consultar con sus asesores. 30 minutos después, transmitió un mensaje al Leviatán. Jake recibió órdenes de realizar una demostración del poder cuántico que sería transmitida en vivo a la sesión del Consejo. Lo que los diplomáticos presenciaron en las siguientes horas cambiaría fundamentalmente el equilibrio de las negociaciones. Jake navegó el Leviatán, todavía operando solo al 70% de capacidad después de las reparaciones parciales, hacia un sistema estelar deshabitado que contenía un cinturón de asteroides masivo. Los sensores del Consejo Galáctico observaban desde órbitas distantes mientras la nave humana se posicionaba,
Lisa activó los cañones cuánticos a un nivel de potencia nunca antes utilizado. El objetivo era un asteroide del tamaño de una luna pequeña, compuesto principalmente de hierro y níquel. Cuando disparó, el proyectil cuántico no simplemente destruyó el asteroide. Lo borró de la existencia a nivel fundamental, eliminando cada átomo de cada línea temporal donde ese asteroide había existido o existiría. El efecto fue tan completo que los sensores mostraban un vacío perfecto donde antes había masa. Incluso la gravedad del asteroide había desaparecido retroactivamente. La demostración fue seguida por una segunda, más aterradora. Ryan dirigió el Leviatán hacia una estrella enana roja en el límite del sistema. Usando los motores de distorsión cuántica en un modo experimental, la nave creó una anomalía temporal alrededor de la estrella. Por 30 segundos, la estrella dejó de existir en el presente mientras seguía existiendo en el pasado y el futuro. La luz de la estrella se desvaneció del espacio como si alguien hubiera apagado un interruptor. Luego, cuando la anomalía colapsó, la estrella reapareció sin cambios. El mensaje era claro. La humanidad poseía la capacidad de borrar objetos del tamaño de planetas o incluso estrellas de la realidad. No solo destruirlos, sino eliminarlos de la existencia a través del tiempo mismo. Ninguna defensa conocida podría proteger contra tal arma. El Consejo Galáctico capituló menos de una hora después de que concluyera la demostración. Helen Morris, la secretaria del Consejo, transmitió documentos formales que otorgaban a la humanidad cada una de sus demandas originales, sin modificaciones. Membresía completa con poder de veto efectivo inmediato. Levantamiento total e instantáneo de todos los embargos. Acceso irrestricto a todas las rutas comerciales y territorios neutrales. Además, 3 especies que habían votado en contra de aceptar las demandas humanas fueron formalmente censuradas y perdieron privilegios comerciales temporalmente. Era una victoria diplomática completa que habría sido imposible sin la demostración de poder absoluto. Las especies galácticas habían aprendido que la humanidad no haría amenazas vacías. Los meses siguientes trajeron transformación masiva. La economía humana explotó en crecimiento mientras mercantes accedían a mercados previamente cerrados. Las colonias humanas en sistemas estelares remotos recibían recursos y tecnologías que aceleraban su desarrollo. Más importante, la construcción de los 5 acorazados cuánticos adicionales avanzaba según cronograma. Beth Palmer y su equipo habían logrado avances que harían a los nuevos buques superiores incluso al Leviatán original. Los nuevos cañones podían disparar proyectiles que existían simultáneamente en hasta 1000 estados cuánticos diferentes, multiplicando su poder destructivo exponencialmente. Los escudos mejorados podían mantener la nave en estados superpuestos indefinidamente sin drenar los reactores. Pero no todo eran buenas noticias. Los servicios de inteligencia detectaron movimientos preocupantes entre una coalición de especies que se llamaban a sí mismas la Alianza por el Equilibrio Galáctico. Incluía a los Brexani y otras 8 especies que habían perdido poder e influencia debido al ascenso humano. Estaban reuniendo fuerzas en secreto, compartiendo tecnologías y desarrollando tácticas específicamente diseñadas para contrarrestar las capacidades cuánticas del Leviatán. Karen Phillips advirtió a Greg que la coalición estaba construyendo una armada que superaría en número cualquier cosa vista anteriormente. Estimaciones preliminares sugerían 50.000 naves de guerra o más. Incluso 6 acorazados cuánticos enfrentarían dificultades contra tales números. Greg convocó una reunión de crisis con los comandantes de los 5 nuevos acorazados en construcción. Anna Brooks comandaría el Titán cuántico. Victor Chen, el Coloso dimensional. Rachel Moore, el Destructor de realidades.
Nathan Price, el fantasma estelar, y Maya Singh, el aniquilador de mundos. Cada uno había sido seleccionado por sus habilidades excepcionales y lealtad inquebrantable a la humanidad. Discutieron estrategias para enfrentar la amenaza de la coalición. La conclusión era que 6 naves, sin importar cuán poderosas, no podrían estar en suficientes lugares simultáneamente para defender todo el territorio humano si la coalición atacaba en múltiples frentes. Necesitaban una estrategia diferente, una que aprovechara las capacidades únicas de los acorazados cuánticos de maneras que ningún enemigo podría anticipar. La solución vino de un lugar inesperado. Tim Rogers, un físico teórico de 23 años trabajando en los laboratorios de investigación avanzada, propuso una modificación radical a los motores cuánticos. Si sincronizaban las firmas cuánticas de los 6 acorazados, podrían crear una red de resonancia que amplificaría exponencialmente sus capacidades. En términos prácticos, los 6 barcos actuarían como una sola entidad distribuida a través del espacio. Podrían compartir energía y coordinación táctica, y lo más importante, crear efectos cuánticos de escala planetaria. La teoría era sólida, pero nunca había sido probada. Emma y su equipo comenzaron a trabajar inmediatamente en implementar las modificaciones necesarias. Tenían 6 meses antes de que el último acorazado estuviera completado y la amenaza de la coalición se materializara. Mientras tanto, la humanidad no se quedaba inactiva esperando el ataque. Maria Chen estaba formando alianzas con las 30 especies que habían apoyado las demandas humanas en el Consejo. Llamaban a su grupo la Liga de Especies Libres, un nombre que deliberadamente desafiaba el orden establecido. Juntas, estas especies podían reunir aproximadamente 15.000 naves de combate. No todas de calidad militar de primera línea, pero suficientes para proporcionar apoyo táctico a los acorazados cuánticos. La Liga también compartía inteligencia sobre los movimientos de la coalición, creando una red de espionaje que se extendía por toda la galaxia. Cada día traía nuevos reportes sobre construcción naval, movimientos de tropas y debates estratégicos entre los líderes de la coalición. Los Brexani emergían como los líderes de facto de la coalición hostil. Su humillación a manos del Leviatán había encendido un fuego de venganza que consumía toda su cultura. Habían convertido su economía entera en una máquina de guerra, conscriptando a cada ciudadano capaz en la flota o en las industrias de apoyo. Sus aliados contribuían con tecnologías y recursos, creando una fuerza combinada que teóricamente podría abrumar incluso a los acorazados cuánticos a través de números puros. Los comandantes de la coalición estudiaban obsesivamente las grabaciones de las batallas previas, buscando debilidades en las tácticas humanas. Desarrollaron armas especializadas diseñadas para crear interferencia cuántica que podría interrumpir los sistemas del Leviatán. No sabían que la humanidad había anticipado esta respuesta y desarrollado contramedidas. El día que el último de los 6 acorazados completó sus pruebas finales, la coalición lanzó su ataque. 53.000 naves de guerra emergieron simultáneamente del hiperespacio en 16 sistemas estelares humanos diferentes. Era el ataque coordinado más grande en la historia galáctica registrada. Los sistemas de defensa convencionales humanos activaron inmediatamente, pero todos sabían que solo podrían retrasar al enemigo, no detenerlo. Todo dependía de los 6 acorazados cuánticos y la red de resonancia que nunca había sido probada en combate real. Greg transmitió la orden de activación desde el Leviatán. Los 6 barcos, distribuidos estratégicamente a través del espacio humano, activaron sus motores de sincronización cuántica simultáneamente. El efecto fue inmediato y dramático. Las firmas cuánticas de los 6 acorazados se fusionaron en una sola matriz coherente que se extendía a través de años luz.
Para los observadores externos, parecía como si un único ser consciente de proporciones galácticas hubiera despertado. Los acorazados ya no operaban como naves individuales, sino como órganos de un solo organismo cósmico. Y podían redirigir energía instantáneamente entre ellos, compartir datos de sensores en tiempo real cuántico, y coordinar ataques con precisión imposible para comandos separados. La red transformaba 6 naves poderosas en una fuerza que operaba a un nivel fundamentalmente diferente de cualquier flota convencional. La coalición estaba a punto de descubrir que habían cometido el mismo error que los Cretani y Brexani antes que ellos. Habían traído números superiores a una guerra que ya no se trataba de números. Los acorazados cuánticos contraatacaron desde los 16 sistemas simultáneamente. Aunque físicamente solo había 1 o 2 barcos en cada sistema. La red de resonancia les permitía manifestar poder de combate como si los 6 estuvieran presentes en cada ubicación. Lisa, coordinando el fuego para toda la red desde el Leviatán, desató un huracán de proyectiles cuánticos que barrían a través de las formaciones enemigas como una guadaña cósmica. Las naves de la coalición intentaron dispersarse, pero los sistemas predictivos de la red calculaban sus movimientos antes de que los ejecutaran, colocando disparos donde los enemigos estarían en lugar de donde estaban. Era como luchar contra un oponente que podía ver el futuro. Ryan y los otros 5 pilotos navegaban sus naves a través de dimensiones en patrones coordinados que creaban campos de distorsión espacial de escala estelar. Estas anomalías atrapaban a grupos enteros de naves enemigas en burbujas de tiempo ralentizado, donde los segundos pasaban como horas desde su perspectiva, mientras el resto de la batalla continuaba a velocidad normal. Para cuando las burbujas colapsaban, las naves atrapadas emergían en un campo de batalla transformado, rodeadas por los restos de sus aliados destruidos. Algunas intentaban rendirse inmediatamente, otras, congeladas por el shock, eran eliminadas antes de poder reaccionar. La manipulación temporal añadía una dimensión completamente nueva a la guerra espacial que ninguna especie además de la humanidad había logrado. La batalla se extendió por 3 días de combate continuo. Los reactores de singularidad funcionaban más allá de todos los límites seguros. Pero la red de resonancia distribuía la carga entre los 6 barcos, previniendo el colapso catastrófico de cualquier sistema individual. Emma y sus contrapartes, en los otros acorazados, realizaban reparaciones de emergencia sobre la marcha, reemplazando componentes quemados mientras los sistemas adyacentes continuaban operando. Danny y su equipo de guerra electrónica paralizaban las comunicaciones de la coalición, asegurando que las 16 batallas permanecieran separadas sin coordinación efectiva entre los diferentes frentes. La coalición había planeado abrumar a la humanidad con ataques simultáneos, pero sin comunicación. Cada flota enfrentaba la furia de la red cuántica aislada. En el segundo día, la mitad de la flota de la coalición había sido destruida. Los comandantes supervivientes comenzaban a comprender la magnitud de su error. No estaban luchando contra 6 naves. Estaban luchando contra algo que trascendía las categorías convencionales de combate espacial. Los acorazados cuánticos operaban según reglas que hacían obsoletas las tácticas desarrolladas durante milenios de guerra galáctica. Las especies de la coalición comenzaron a desertar, retirando sus fuerzas y buscando términos de rendición. Los Brexani, impulsados por orgullo y odio, continuaron luchando incluso cuando la derrota era inevitable. Su terquedad solo resultó en la destrucción completa de su capacidad militar restante. Para cuando concluyó el tercer día, la flota de 53.000 naves había sido reducida a menos de 5.000 supervivientes que huían en todas direcciones. Greg ordenó cesar el fuego una vez que quedó claro que la coalición estaba completamente rota como fuerza de combate. A diferencia de las batallas previas, permitió que algunos supervivientes escaparan. Esta vez,
Quería que regresaran a sus mundos y contaran lo que habían presenciado. Quería que la galaxia supiera con certeza absoluta que desafiar a la humanidad no solo era fútil, sino suicida. Los mensajes transmitidos por los supervivientes cumplieron exactamente ese propósito. Historias de naves que existían en múltiples lugares simultáneamente, de ataques que venían de dimensiones invisibles, de tiempo mismo siendo usado como arma. Las especies galácticas escuchaban estos relatos con terror creciente. La humanidad había alcanzado un nivel de sofisticación tecnológica que las convertía en la fuerza dominante indiscutible de la galaxia conocida. Las semanas siguientes vieron una reorganización fundamental del orden galáctico. El Consejo, reconociendo la nueva realidad del poder, otorgó a la humanidad autoridad para mediar en disputas interespecies. 23 especies adicionales solicitaron membresía en la Liga de Especies Libres. Las rutas comerciales que habían estado controladas por monopolios de las especies antiguas fueron abiertas a competencia libre. Los Brexani, reducidos a una fracción de su poder anterior, aceptaron términos de paz humillantes que incluían reparaciones masivas y restricciones permanentes en sus capacidades militares. El equilibrio de poder que había existido durante 5000 años se había derrumbado en menos de un año desde la aparición del Leviatán. Pero Greg y los otros líderes humanos no se permitían complacencia. Sabían que el poder que habían alcanzado traía responsabilidades tremendas. Habían demostrado que podían destruir cualquier amenaza militar. Ahora necesitaban demostrar que podían usar ese poder sabiamente. Maria Chen propuso una nueva carta constitucional para el Consejo Galáctico. Una que distribuiría el poder más equitativamente entre todas las especies en lugar de concentrarlo en las antiguas. La propuesta encontró resistencia de las especies que habían disfrutado privilegios durante milenios. Pero el respaldo de la humanidad y la Liga aseguró su eventual adopción. El nuevo orden galáctico comenzaba a tomar forma, uno basado en igualdad de derechos en lugar de antigüedad. Los acorazados cuánticos se convirtieron en símbolos del nuevo orden. Patrullaban los espacios disputados, asegurando que los conflictos se resolvieran a través de negociación en lugar de guerra. Su mera presencia era suficiente para prevenir la mayoría de los conflictos. Las especies que consideraban acciones militares contra vecinos reconsideraban cuando recordaban lo que había sucedido a los Cretani, Brexani y la coalición. La humanidad no buscaba conquistar territorios o esclavizar especies. Solo exigía que se les tratara con respeto y que se permitiera a todas las especies jóvenes las mismas oportunidades de desarrollo. Era una forma de hegemonía benevolente que, aunque imperfecta, era vastamente superior al sistema anterior de explotación y opresión. Beth Palmer y su equipo continuaban innovando, desarrollando nuevas aplicaciones de la tecnología cuántica más allá del armamento. Motores que podían impulsar naves a velocidades previamente consideradas imposibles. Reactores que generaban energía limpia e ilimitada. Sistemas médicos que podían curar enfermedades a nivel cuántico, reescribiendo el ADN dañado. Comunicadores que funcionaban instantáneamente a través de cualquier distancia. La humanidad comenzó a compartir algunas de estas tecnologías con miembros de la Liga, construyendo buena voluntad y demostrando que su ascenso beneficiaría a toda la galaxia. Las especies que habían temido el dominio humano comenzaban a ver las ventajas de la cooperación. 5 años después de la primera aparición del Leviatán, la galaxia era casi irreconocible comparada con el orden anterior. El comercio florecía en niveles sin precedentes. Las guerras interespecies habían disminuido en 90%. 32 nuevas especies habían desarrollado capacidades de viaje espacial con la asistencia de la Liga. Los estándares de vida habían aumentado dramáticamente, incluso en mundos que previamente habían sido explotados por las especies dominantes.
El Leviatán y sus naves hermanas raramente necesitaban disparar sus armas. Su existencia era suficiente para mantener la paz. Los historiadores galácticos comenzaban a referirse a este periodo como la Gran Transformación, el momento en que la galaxia transitó de una era de conflicto constante a una de cooperación cautelosa. Pero en las sombras, algunos permanecían resentidos. Los Brexani, en particular, nunca aceptaron su caída de prominencia. Sus líderes supervivientes conspiraban en secreto, buscando formas de recuperar su poder perdido. Estudiaban la tecnología cuántica humana, buscando vulnerabilidades. Contactaban a especies remotas que no habían sido tocadas por las reformas de la Liga, ofreciendo alianzas contra la humanidad. Karen Phillips y la inteligencia humana monitoreaban estas actividades cuidadosamente. Pero Greg decidió no actuar preventivamente. Aplastar completa y permanentemente a los Brexani solo crearía mártires y resentimiento más profundo. Mientras sus conspiraciones permanecieran en el reino de las palabras, en lugar de acciones, la humanidad permitiría que continuaran. Pero los acorazados cuánticos permanecían vigilantes, listos para responder instantáneamente si las amenazas se materializaban. La verdadera prueba del nuevo orden llegó cuando una amenaza externa emergió. Más allá del borde de la galaxia conocida, exploradores humanos detectaron señales de una civilización masiva completamente desconocida para el Consejo. Estas entidades, que se llamaban a sí mismas los consumidores, habían existido en el vacío intergaláctico durante eones, alimentándose de la energía de estrellas y mundos. Ahora habían detectado las señales de la civilización galáctica y se acercaban con intenciones claramente hostiles. Sus naves madre tenían el tamaño de sistemas estelares completos. Sus tecnologías operaban en principios completamente ajenos a todo lo conocido. Incluso los acorazados cuánticos enfrentarían desafíos sin precedentes contra tal enemigo. La galaxia, que había sido dividida por conflictos internos, ahora enfrentaba una amenaza existencial que requería unidad absoluta. Greg convocó una cumbre de emergencia de todas las especies galácticas. Incluso los Brexani enviaron representantes, su odio hacia la humanidad temporalmente puesto de lado ante la amenaza común. Los consumidores no distinguían entre especies o culturas. Solo veían energía para ser cosechada y mundos para ser consumidos. Las estimaciones preliminares sugerían que llegarían al borde de la galaxia en 3 años. Las especies galácticas tenían esa cantidad de tiempo para preparar defensas contra un enemigo que había exterminado civilizaciones enteras en otras galaxias. La humanidad propuso una movilización total de todos los recursos galácticos. Cada especie contribuiría según sus capacidades. Se construirían 20 acorazados cuánticos adicionales, con tripulaciones multiespecies. La preparación se convirtió en el foco total de la civilización galáctica. Astilleros trabajaban las 24 horas, produciendo naves de guerra. Científicos de 100 especies colaboraban en desarrollar armas contra los consumidores. La humanidad compartió los secretos de la tecnología cuántica, entrenando ingenieros de otras especies en su uso. La Liga de Especies Libres se expandió para incluir virtualmente todas las especies conocidas. Las divisiones antiguas se desvanecieron ante la necesidad de supervivencia común. Por primera vez en la historia registrada, la galaxia entera operaba con propósito unificado. Y en el centro de esta unificación estaban los humanos y sus acorazados cuánticos. La fuerza que había silenciado las guerras internas, y ahora lideraría la defensa contra la amenaza externa. Cuando los consumidores finalmente llegaron, encontraron una galaxia transformada y unificada. Los 26 acorazados cuánticos formaron la vanguardia de una flota que superaba el 1.000.000 de naves.
La red de resonancia había sido expandida para incluir todos los barcos, creando una matriz de poder sin precedentes. La batalla que siguió sacudiría galaxias y sería recordada durante eones. Pero esa es una historia para ser contada en otro momento. Por ahora, basta con saber que la humanidad había logrado lo imposible. Con ingenio, atrevimiento y tecnología que desafiaba la realidad misma, habían llevado a la galaxia desde división a unidad, desde guerra a paz precaria, desde caos a orden. El acorazado cuántico había silenciado las voces de guerra que habían resonado durante milenios. Y en ese silencio, surgía la esperanza de un futuro, donde todas las especies podrían prosperar juntas entre las estrellas.